Comenzamos la última hora de programa, 11 de la mañana con 14 minutos. Te anticipábamos antes de ir a la tanda que ya estábamos con visitas en nuestro estudio. Estamos en la mesa con Oscar San Martín, pastor de la Iglesia Adventista en la zona de Trelew. ¿Por qué lo tenemos aquí con nosotros? Bueno, entre otras cosas queremos preguntarle y que nos comente sobre la campaña Rompiendo el Silencio que vienen realizando desde hace varios años. Buen día, bienvenido, Oscar. Bueno, buen día, Verónica, Leandro y Sandra, que estamos aquí. La verdad que es un gusto conocer esta radio, Kaiser FM, y a toda la querida audiencia, sin duda, que tienen en este lugar en Trelew. Oscar, bueno, muchísimas gracias por la presencia, por tomarse el tiempito para venir acá y contarnos acerca de estas actividades. Siempre que hay actividades que tienen que ver con la concientización y demás, está bueno difundirlo para que también la comunidad se sume, ¿no? La audiencia se sume. Contanos un poquitito de qué se trata esta actividad, ¿por qué se llama Rompiendo el Silencio? Porque hace alusión, es un proyecto histórico de la Iglesia Adventista que en realidad lo comenzamos a hacer desde el año 2002. Y hace referencia a romper el silencio de la víctima. Bien. En el ámbito intrafamiliar, básicamente es donde, es decir, la Estamos mujer. Hablando de violencia intrafamiliar. Bien. Exactamente, violencia intrafamiliar. Que fuera del aire hablábamos con Verónica que podemos decir que está dentro de la violencia de género, pero no necesariamente es lo mismo, ¿no es cierto? Violencia nosotros... ¿Por qué? Porque entendemos que la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, por el índice alto de mortalidad, inclusive de violaciones, de abuso en el ámbito, digamos, privado de lo que es el hogar, son los índices altos que nos saltan y nos llevan a hacer un énfasis sobre la violencia intrafamiliar o doméstica, y no necesariamente la violencia que se le denomina de género, ya que es muy amplia la violencia de género. Bien, ¿de qué se trata esta actividad? ¿Cuándo se va a realizar? Bueno, esta actividad tiene el objetivo, ¿no es cierto?, de concientizar a la gente en la prevención de lo que es la violencia intrafamiliar, orientar, digamos, a las víctimas. También la idea es poder llevar a la persona a la víctima, que pueda, en primer lugar, reconocer que tiene un problema y buscar ayuda. Entonces, brindarles lugares de ayuda donde ella puede, o él, o el niño, o el anciano puede buscar ayuda. Entonces, la orientación tiene que ver con la prevención de la violencia, concientizar a la población, educarla, pero a las personas que están viviendo situaciones de violencia que puedan romper el silencio. De ahí viene la palabra rompiendo el silencio, ya que el agresor puede inclusive manipular y violentar por muchos años a sus víctimas, porque lo mantiene en el ámbito secreto del hogar, ¿cierto? Entonces, esa es su mayor herramienta que él tiene, en el ámbito secreto del hogar, en las cuatro paredes, como se dice. Entonces, mientras ese silencio se mantenga, nadie se va a enterar y él va a seguir manipulando, inclusive hay casos que lleva hasta la muerte, en el caso de violencia física. Entonces la idea es concientizar a las víctimas para que ellas puedan romper el silencio, reconocer en primer lugar que tienen un problema y en segundo lugar buscar ayuda, que son los primeros dos pasos para cualquier resolución de conflicto, ¿no? Igual en el tema de un agresor, por ejemplo, algo que está muy estipulado también es que suele tener una doble cara, ¿no? Y por eso logra conseguir este secreto en las cuatro paredes, porque suele ser una persona totalmente diferente de la puerta afuera con la sociedad, ¿no? Muy bien, Leandro, la verdad que has leído y conoces. Justamente ese es el problema, ¿no? Generalmente el agresor es un buen vecino, el agresor es un tipo piola, bueno, normal, entre comillas, y la que demuestra o muestra esos síntomas de aparente enfermedad, inclusive hasta mental, es justamente la víctima, porque la víctima está recluida, generalmente no se junta con las demás personas, mantiene sus hijos dentro de la casa, justamente por la violencia en la cual está viviendo, muchas veces escondiendo moretones o lastimaduras del esposo, por eso no se relaciona tanto en el ámbito social. También a veces el agresor por lo general es celoso, no quiere que salga. En muchos casos, yo he trabajado en el norte de Argentina, tenemos casos que las mujeres tienen 8, 15 y 18 hijos, he conocido del mismo hombre, la misma mujer. Entonces eso los mantiene, para el agresor eso es muy bueno, ya que puede mantener en secreto su situación. Y él aparenta estar todo bien, digamos, ¿no?
Y una cosa que vos mencionabas, y vamos a hacer un poquito de hincapié ahí, es que reconozca que está siendo violentado o violentada, ¿no? Porque en muchas ocasiones, sabemos que es cultural, sabemos que es histórico y demás, no se reconoce, se da por hecho, ¿no? Que eso es así. Sí, exactamente. Bueno, uno de los mitos que habla, uno de los mitos es que esta situación sucede en clases más bajas, de pocos recursos y demás. La idea es que la persona pueda, como vos decís, romper el silencio, y hay algunas culturas que favorecen, podemos decir así, es la palabra más correcta, favorecen la violencia contra la mujer. Por ejemplo, culturas muy marcadas con el machismo, y nosotros conocemos países latinoamericanos muy marcados con el machismo. Pero, no obstante, la violencia intrafamiliar, digamos, atraviesa todas las culturas y todos los niveles socioeconómicos. Y esa es una realidad que antes parecía un tabú, y entre los mitos, que son las creencias populares, se creía que solo esto sucedía en clases más vulnerables, en socioeconómicas bajas. Sin embargo, sabemos que la gente más pudiente puede taparlo, entre comillas, o cubrirlo más. Pero la mayoría, y muchos casos que nosotros tuvimos en Argentina de violencia en el ámbito del hogar, en countries y demás, que hasta el día de hoy nosotros conocemos muy bien, que nunca apareció quién fue quien mató a... Y bueno, eso se tapa con dinero. Los médicos van a atender al hogar, cosa que a una persona más de escasos recursos no sucede. Claro, se suele señalar a los de bajos recursos porque justamente se los apunta como que están faltos de educación, faltos de recursos, son los que están más vulnerables a estas situaciones, cuando en realidad es algo más de carácter social, si se quiere. Exactamente, sí. Como te decía, esto atraviesa todo, todo. Lamentablemente, quisiera decir que en Argentina tenemos pocos y casi escasos, nulos estudios. Por eso cuando nosotros hacemos alusión a algún estudio, alguna estadística, hablamos de la Organización Mundial de la Salud, hablamos de Estados Unidos, hablamos del Reino Unido, hablamos de Brasil, lo más cercano, que sí tiene estudios y hay estadísticas interesantes, pero no así en Argentina. Aún así, los que hemos trabajado en esta área y hemos tenido abordaje hacia las víctimas, sabemos que hay tristemente mucho, y es un flagelo también, ¿no? Con respecto, estamos hablando de violencia intrafamiliar, con respecto a los niños, ¿no? Niños, adolescentes y demás, que viven en un vínculo, si se quiere, no del todo positivo, o en un ambiente, si se quiere, violento. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo salen ellos de este circuito? Bueno, justamente la idea de la prevención es digamos, educar y llamar la atención a todos los que tenemos roles en la sociedad, desde la iglesia, pastores, miembros comunes de la iglesia, educadores, maestros, o sea, todos los que trabajamos, obviamente ustedes que están digamos, en los medios, para poder detectar los síntomas en un niño golpeado físicamente o abusado sexualmente. Hay síntomas, ¿no es cierto? Hay muchos síntomas que se pueden ver en los niños. Por allí, justamente en el ámbito intrafamiliar, sucede lo siguiente. Por allí el esposo golpea solo a la esposa, pero no necesariamente a los hijos. Por allí golpea y somete a los hijos, pero no golpea a la esposa. Esto se da. Por eso hay que diferenciarlo esto con lo de género, se entiende, ¿no es cierto? Sí. Por ahí maltrata toda una familia, a un abuelito que lo tienen allí, que no le dan de comer, que lo tienen abandonado, que usan el dinero del abuelo, pero no le dan dinero a él para sus necesidades básicas. Entonces, por esa es la razón de concientizar a todas las familias para ver si hay abuso. A veces, en el ámbito del hogar, un niño está siendo abusado y el padre o la madre, quien haya sido, no se entera por muchos años. Claro. Me pasó hace poco escuchar una víctima de abuso de un abuelo, luego de muchos años, inclusive que pasó el hecho, donde me contaba con mucho dolor. Jamás se enteró esa abuela que el abuelo abusaba, ni la madre, ni nadie. Entonces vos fíjate que es bueno también concientizarse y escuchar al niño, creerle cuando el niño te cuenta algo, pero también uno estar alerta por esos síntomas que puede dar de abuso, ¿no es cierto? Generalmente son baja estima, a veces los niños cuando son en el área sexual abusados se orinan ya siendo grandes, aparecen con algún golpe en la escuela y la maestra le pregunta y no, me caí, me pegué contra la mesa.
Hay síntomas que tienen que ver de un niño brillante, ha pasado una niña brillante en la escuela que comienza a tener bajo rendimiento escolar, de golpe. ¿Y qué pasa? Y, son tímidos, se retraen de la sociedad, sufren fobias o agorafobias, que significa la fobia social, es decir, a medios donde hayan otras personas. Entonces son varios síntomas que a nosotros nos tiene que decir que un niño está padeciendo algún tipo de problemas, ¿no? Bien, ustedes están haciendo actividades hoy desde la iglesia. ¿Dónde puede encontrarlos la gente? ¿Dónde puede comunicarse con ustedes, asistir, buscar más información? Bueno, nosotros tenemos una página que después ustedes la pueden repetir allí, rompiendoelsilencio.org. Pero nosotros como iglesia hacemos esta campaña, decimos, a lo largo del año. Significa que en cualquier momento que se nos solicite o nosotros tengamos el tiempo y el espacio, como hablábamos Verónica, para poder hacerla, podemos hacer charlas. Te doy un ejemplo, nuestra escuela adventista aquí, Nicolás Avellaneda, va a llevar esta charla. Los niños de la escuela la van a llevar a otra escuela que es estatal, la charla también en este marco, ¿no es cierto?, Rompiendo el Silencio. Nosotros damos no solo esta charla, sino muchos otros tipos de charlas, pero especialmente hacemos el énfasis en esta semana. El sábado que pasó fue nuestro día anual y la marcha que va a ser el próximo sábado. Pero ellos pueden acercarse a nosotros ante cualquier ayuda a través de esa página de Rompiendo el Silencio, ¿no? Perfecto. Y una consulta. Esa revista que está muy interesante, que es Rompiendo el Silencio, ¿está la posibilidad que llegue a manos de las víctimas, es decir, de aquellas personas que van a pedir ayuda, pero que llegue esta revista? Porque está muy interesante. Sí, muy bien. Las revistas tienen el objetivo de describir el problema, de describir la personalidad y el perfil del agresor y describir la personalidad y el perfil de la víctima. Y entonces te enseña cómo poder salir del círculo de la violencia intrafamiliar. Por supuesto, están hechas para ellos. Quiero decir tristemente que cuando hacemos charlas, me ha pasado muchas veces en muchos lugares, que justamente las víctimas, que son las que tienen que venir, no vienen. O sea, por allí vienen familiares que le pueden acercar, los pueden ayudar, porque ellos están en un círculo de violencia, que si tenemos un momento les puedo explicar brevemente las 3 fases del círculo de la violencia. Entonces, hay que buscar, si sabes de un vecino, de un familiar, de un amigo, de una hermana, de una madre, cuando se hagan este tipo de charlas, que estamos viendo con Verónica, acá si lo podemos hacer un espacio en común, poderla llevar y decirle, mira, anda, escuchá, porque realmente si hay una buena noticia, se puede salir del círculo. Y yo he tenido la alegría de, trabajando en otros lugares en el norte y acá también en el Alto Valle, Río Negro, Neuquén, de conocer muchas personas que gracias a Dios pudieron salir del círculo de la violencia. No fue fácil. Se puede romper, se puede Se salir. puede romper el ciclo con estas 2 primeras cosas, ¿no? Reconociendo y buscando ayuda. ¿Querés contarnos lo del círculo? Las fases del... Sí, las fases son, sencillas. La primera fase es la acumulación de la atención, es cuando comienzan esas pequeñas, desacuerdos en el hogar. Llegó el hombre enojado, pateó la puerta, el perrito lo vino a saludar, pateó el perro, se sentó en la mesa, encontró que la comida no tenía sal, le dijo a la esposa que le quedaba feo el vestido o que se vestía mal, que era fea. Pequeños maltratos del ámbito psicológico más bien, ¿no es cierto?, al principio. Eso se llama acumulación de tensión. En estas 3 fases, es la fase que más tiempo dura, la acumulación de tensión, pero también una de las que más daño hace, ya que es psicológica. Escuchando a víctimas, por allí mencionaba la víctima que el esposo se iba a trabajar y le decía, cuando vuelva a la noche, te las vas a ver conmigo. Entonces dice que ella era tal el trauma psicológico, ella prefería que le pegue ahí en el momento antes de ir, sino que esperar cómo le iba a ir a la noche. O sea, es terrible esto, es terrible, ¿no? Entonces eso es psicológico, acumulación de tensión. Esa es la fase que más tiempo dura. Luego viene la fase de violencia propiamente dicho, los golpes, ¿no es cierto? Los golpes, las bofetadas, los pellizcones, las trompadas, como se dice, o puñetazos, como quiera denominárselos. Y esa fase es la que menos tiempo dura, gracias a Dios, porque si esa durara más tiempo, la víctima moriría. Por eso a veces dura muchos años. Yo encontré personas jóvenes con 27, 28 años juntadas hace muchos años y que el esposo la violentaba hace 9, 10 años, todo el tiempo. Situaciones muy difíciles que los niños también veían. La segunda fase entonces es la violencia propiamente dicha. Y la tercera fase es la luna de miel. Ahora vamos a ver por qué es circular o cíclico este ciclo.
Porque cuando llega la fase luna de miel, después que el hombre, o el victimario en este caso, hablamos del hombre porque, entre paréntesis, en el mundo se cree que un 5% solo de las víctimas son varones y el 95% mujeres, niños y ancianos. Por eso no ponemos tanto énfasis en la víctima como hombre, pero también hay, conozco. Y entonces el hombre pide perdón, se da cuenta lo que hizo, ve cómo la dejó sangrando a la esposa, pide perdón, siente remordimiento pero no arrepentimiento, se arrodilla ante la esposa, hace promesas, pide perdón. Y la esposa comienza a vislumbrar varias cosas. Primero, trata de creerle porque todavía por allí existe algo de amor. Quiere creerle. Muchas veces hay violencia económica, que también se dice violencia económica, que depende económicamente de él. Si el hombre se va, ya no va a tener sustento para ella y para sus hijos. Si son muchos hijos, no quiere quitarle el padre a los hijos, no quieren que sus hijos crezcan sin padre. Cree, lloran, lo abraza, luna de miel. Por eso se llama luna de miel. O sea, todo va a cambiar, se hacen promesas, la lleva a tomar helado, un montón de cosas. Esa fase dura más tiempo que la violencia propiamente dicha, pero menos que la acumulación de tensión. Entonces la mujer vuelve a creer, se vuelve a quedar, la mujer salió a hacer la denuncia y piensa, no, lo van a meter en cana, yo no puedo verlo ahí, sí, otra vez la parte económica, no hace la denuncia, o muchas mujeres, este es un error de paso para quienes escuchan, las mujeres hacen las denuncias y en las etapas de luna de miel las rompen. Ese es un gran error, porque para la justicia solamente contemplan la única denuncia que pueden tener en mano. Y si la única denuncia vos le hiciste a los 10 años o a los 7 años, esa fue la primera vez para la justicia que tu hombre te pegó. ¿Se entiende? Entonces, la recomendación es guarden eso, no lo tiren, escóndanlo, guárdenlo por allí porque te va a servir. Me ha pasado muchos casos de abordaje donde dice, pastor, ¿sabe qué? Y yo rompí la denuncia, hace 3 años le creí y rompí. La etapa de luna de miel se cree, poco tiempo dura y comienza otra vez las pequeñas cosas. Muchas veces la mujer cree que ella ese es el problema, trata de cambiar, trata de tener todo limpio, ordenado, nada para que le moleste, pero en realidad el problema está allí en el hombre. Y comienza nuevamente el agresor, en este caso estamos poniendo el ejemplo hombre, comienza nuevamente con eso. Y se vuelve a la violencia propiamente dicha y así sigue circular. Y ustedes dicen, las mujeres, porque está entre los mitos, es tonta, le gusta que le peguen, son mitos, ¿no es cierto? ¿Cómo podés llegar a creerle? Pero es así, el que está en el círculo de la violencia solamente puede saber y puede entender ese mundo tan triste, ¿no? que vive. El problema es cuando se hace una costumbre. El problema es cuando se hace una costumbre. Claro, por eso es circular y cíclico y dura muchos años. Yo he conocido casos de 10 años, 9 años, que pudimos abordar, ayudar a la víctima y pudo romper finalmente ese círculo. Entre esos, no necesariamente que cambió el victimario, sino se separaron, lograron irse con su chico y estar en un lugar seguro, ¿no? ¿Qué pasa con el victimario de acuerdo a tus conocimientos? No sabe el daño que causa, ¿no? ¿O en realidad no es totalmente consciente? Bueno, uno de los mitos en cuanto al victimario es que es un enfermo. Es un mito también, no es un enfermo. No es verdad. Son conductas aprendidas, esa es una palabra en psicología. Son conductas aprendidas que se pueden desaprender. El victimario posiblemente los vio en sus padres, en sus abuelos, en sus progenitores, vio estas conductas y él con el tiempo, él creció en un ambiente así nefasto para él. Él pensó nunca, digamos, ser como fue el papá, nunca repetir esas conductas y terminó por contemplación repitiéndolas, ¿no es cierto? Entonces, él también es alguien a quien hay que tratar. Eso también es una víctima. Sí, también posiblemente es una víctima, en este caso el papel es de victimario y la idea también es poder tratar a ellos. La opinión pública siempre es, ojalá se muera, ojalá se pudre en la cárcel, pero realmente hay que ayudarlo a él. Es más, si se logra efectivamente con medios, digamos, efectivos de ayudar a los victimarios, yo creo que se solucionaría en gran parte el problema y se evitaría los divorcios, que por lo general estos círculos terminan más bien así, divorciándose, separándose e hijos de padres divorciados, y eso trae otro problema más, ¿no? Totalmente. Bueno, recordemos una vez más cuál es la actividad, dónde se va a desarrollar y cómo hace la comunidad para acercarse a ustedes y a participar de esta caminata también. Bueno, las marchas va a ser a partir de el sábado 2 de septiembre, va a ser el sábado 2, este próximo sábado 2, a partir de las 17:30 horas.
se va a salir de la calle Ameguino 25 de mayo, luego se va a recorrer hasta la calle Sarmiento, que es la que sigue luego La Fontana, se dobla y se vuelve por 9 de julio. También se pasa por enfrente del diario, se saca algunas fotos allí y si ustedes quieren ir a la marcha y hacer alguna entrevista allí en vivo, están invitados, sería muy bueno para nosotros. Así que la gente, nosotros en principio lo vamos a hacer con la escuela adventista, los alumnos y los padres, con 3 clubes de conquistadores que son como Scout, Boy Scout conocidos, de Gaiman y 2 de Trelew. Aquí tenemos a alguien que me acompaña, que es representante de uno de los clubes. Lo vamos a hacer también con líderes de jóvenes y con jóvenes y la feligresía en general que quiera apoyar. Ahora, no estamos cerrados si por allí la gente nos quiere acompañar. Lo único que queremos dejar claro que es una marcha, no es una protesta. ¿Se entiende? Es una marcha de concientización. No tiene nada que ver con política ni con políticas sociales. Tiene que ver con concientizar a la sociedad y ayudar un poquito a romper el silencio, donde no solo marchamos en silencio, sino vamos a entregar materiales que pueden ayudar a las víctimas. Hay panfletos y demás, no los traje ahora, donde habla de los porcentajes y cómo buscar ayuda. Así que de eso se trata, con mucho respeto a la comunidad y esperando que la comunidad lo pueda ver como algo positivo, ¿no? para todos. Yo diría que también las personas que saben que son víctimas o acercados que saben que hay una víctima en la familia, que tengan la posibilidad ese día de acercarse a ustedes también. Exactamente, estamos dispuestos. Tenemos un equipo muy lindo, muchos psicólogos que están en el tema, que estudiamos, y si ellos se acercan van a tener todo el asesoramiento que necesitan. Tenemos abogados también, que ellos están dispuestos a trabajar con nosotros y poder delegar, si es la palabra, saber delegar cuando hay situaciones donde uno no las puede abordar. Yo creo que esto también es muy importante para todo profesional. Un psicólogo, un pastor, un trabajador social, un abogado, tiene que saber hasta dónde está su límite. Y cuando sabe que eso ya él no lo puede abordar, entonces tiene que saber delegar. Por eso siempre ha sido la idea que este flagelo sea abordado interdisciplinariamente, es decir, varios en la disciplina, donde no hay que olvidar la fe, la parte espiritual. Por eso debería haber un sacerdote, un pastor, alguien que pueda ayudar en la parte espiritual a la víctima también. Perfecto. Bueno, completísimo. Exactamente. Muchísimas gracias por venir. Saludamos también a Gabriel Frías, que lo tenemos del otro lado del escenario sin voz, pero ahí está presente. Muchísimas gracias, chicos, por venir, y cuenten con este espacio cada vez que lo necesiten para difundir las actividades que realiza. Muy bien, Verónica, les dejo 2 revistitas como fue mi promesa. La primera, muy linda, y cuidar, amar, proteger a la familia. Y la última, El grito reprimido, con 2 revistas también que hemos hecho a lo largo de los años, de la revista Mis Amigos, una revista adventista, enseñándoles acerca del bullying, el ciberbullying y el tema del abuso y el acoso. Así que lo disfruten, y estamos a las órdenes cuando nosotros necesitemos de ustedes para difundir alguna actividad, y ustedes también de nosotros. Totalmente. Que Dios los bendiga a todos y a toda esta comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Las puertas obviamente están abiertas. Escuchábamos recién a Oscar San Martín, pastor de la Iglesia Adventista en la zona de Trelew. Sábado entonces a las 5:30 de la tarde te acercás a Ameguino 25 de mayo y ahí comienza todo. Muchas gracias, Oscar, por acercarte.